En esa gracia que el Señor nos provee, Él nos da, es que podemos compartir hoy juntos. Y hemos estado hablando del tema de la identidad del creyente, nosotros. Pues una vez digo creyente y parece que se queda por ahí, nosotros los creyentes. Nosotros somos. Y hoy vamos a ver una parte práctica en el tema del creyente andando en el día a día. Pero quisiera leerle algunos versículos primero. Aquí en Efesios 1 son acciones de gracias y de intercesión del apóstol Pablo por estos creyentes aquí en Éfeso. Dígale una versión, no la Reina Valera. El versículo 15. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Primer ejemplo en el tema de interceder, por todos. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Fíjense cómo el conocimiento de nuestro Señor Jesús se trata de algo de sabiduría, algo de revelación por medio del Espíritu Santo. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Qué oración, increíble, impresionante. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, cualquier mundo que ustedes le quieran poner, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Esta oración del apóstol para que nosotros tengamos revelación, porque nuestra identidad está en Cristo Jesús. Entonces, Él es nuestro parámetro, no es una persona. El día que ustedes se fijen en una persona, se van a tropezar. Ustedes tienen siervos del Señor, así como ustedes ven en la palabra de Dios también. Ustedes leen ahí por Moisés, Josué, los profetas, muchos que dirigieron al pueblo, pero esos no son el Señor, son siervos de Él. Y en la Biblia es hasta la plenitud de Jesucristo, son nuestros mandamientos, no de una persona. El que se centra en una persona va a ser vulnerable. ¿Por qué? Porque esa persona no es infalible. ¿Entienden cuando ustedes creen que es una cuestión de infalibilidad? En una persona de carne y hueso eso no existe. Entonces se van a tropezar, como suelen decir algunos. Jesucristo sí es infalible. Y además que ustedes tienen en la Biblia, no seguirle al Señor. El apóstol Pablo decía, fíjense en mí porque yo hago exactamente lo que el Señor dice. Esa es una cuestión, ¿verdad? Pero porque yo hago igual que Él, no es porque Él es. Él es porque el Señor es. Esa es nuestra realidad. Y fíjense, de entender, conocerle mejor a Él, de que nuestros corazones sean iluminados para entender la esperanza que tenemos en Él. ¿Ustedes tienen esperanza hoy en día? Riqueza de esa gloriosa herencia que va a recibir el creyente. Grandeza de su poder. Fuerza grandiosa y eficaz, con otro vocabulario le estoy leyendo aquí.
ese poder que el creyente debe vivir. Nuestra cosmovisión tiene que estar en Jesucristo. Ver nuestra existencia se tiene que mirar con esos ojos espirituales, con esos ojos que tienen revelación de las cosas de Dios. Si no, va a ser nuestra visión va a ser muy cortita, muy miope. Entonces el creyente vive como él cree que es mejor. ¿Se fijan ustedes cuando leen el libro de Jueces? El libro de Jueces, pues, empieza luego más o menos así y termina con el último versículo. Cada uno hacía lo que mejor le parecía. Porque el pueblo tuvo muchos problemas de creerle a un Dios, de lo que Él es. Entonces vive acorde a su idea. Aparecían siervos del Señor, por un tiempo le creían, después se iban otra vez. El Señor le levantaba otro de sus siervos para que ellos puedan volver al camino correcto. Durante el tiempo de ese varón estaban todos, pero después desaparecía ese varón, se iban. Entonces, ¿saben por qué? Porque la identidad no estaba fijada en el Señor, sino solamente detrás de ese uno que Dios levantó. Entonces se establece como una moda. ¿Entienden? Cuando es una moda de que todo el mundo hace así, yo también hago así. Todo el mundo se va para allá, todo no va. ¿Entienden? La palabra de Dios es una moda. Todos nos ceñimos a lo que la palabra de Dios dice. Porque el Señor tiene su sabiduría, es mucho mayor de la que nosotros podemos pensar. Cuando ustedes leen la historia del ser humano, no de nosotros, el ser humano parece a través de nuestra historia, es que nos hemos equivocado demasiado muchas veces. Ven que lo que predican hoy en día en la igualdad de esas cuestiones, lo que son grandes promotores de esas ideas, son los que organizaron la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entre ellos se pelearon. No era Paraguay. Ellos son los que, como les dije la vez pasada, son los grandes fabricantes de armas. Ellos son los que aniquilaron millones de personas. Y ellos hoy en día son los predicadores de la igualdad, de vivir en paz. No hay mucha coherencia. ¿Saben por qué no hay coherencia? Porque son seres humanos. Entonces, el ser humano está muy ligado. Ustedes saben muy bien, nuestra naturaleza está muy ligada a qué es lo que mejor me favorece. Entonces, muchas veces lo que a mí me favorece, le favorece a otro, pero a mí no me importa. Con tal de que a mí me vaya bien. Entonces yo me lleno los bolsillos y otro que se vea por ahí. Entonces, el que piensa en nosotros, el que cree que a nosotros nos puede ir mejor y hace y tiene el poder, es nuestro Señor Jesús. Él es el único. Por eso le leí estos versículos, porque como se dijo el viernes en nuestro programa de radio, logoterapia. Él es el que te da herencia. Soy salvo con Jesucristo. Él está sobre mí, me cubre, me ama. Su gracia está sobre mí. Su palabra es lumbrera mi camino. Le envió al Espíritu Santo para que sea espíritu de poder en mí, que me guíe a toda verdad. Ser más que vencedor en Él, caminar en rectitud. ¿Te parece ya sensacional todo eso? Y la esperanza de gloria es vivir eternamente con Él. Nadie te puede prometer eso. Hay una diferencia abismal en lo que se enseña hoy en día. Algunas veces se piensa de que
los humanos te van a decir mejores cosas. Le voy a leer de aquí a un periodista que escribe muy bien, creyente. Este es relato secular. Usted, para que vamos a hacer logoterapia, pero negativo eso. Usted es el descendiente de una pequeña célula de un protoplasma primordial que fue arrastrada hacia una playa vacía hace 3.500 millones de años. Usted es el producto arbitrario y sin razón del tiempo, el azar y las fuerzas naturales. Usted simplemente es una colección de partículas atómicas, el conglomerado de una sustancia genética. Existe en un planeta, usted existe en un planeta minúsculo de un sistema solar diminuto, en una esquina vacía de un universo sin sentido. Es puramente una entidad biológica, diferente solo en grado, pero no en clase, de un microbio, un virus o una ameba. No tiene esencia más allá de su cuerpo y en la muerte dejará de existir totalmente. En resumen, usted salió de la nada y no se va a ningún lado. Como visión del Señor, usted es la creación especial de un Dios bueno y todopoderoso. Fue creado a su imagen, con las capacidades de pensar, sentir y adorar, que lo colocan por encima de todas las demás formas de vida. Difiere de los animales, no simplemente en grado, sino en clase. No solo es única su clase, sino que usted es único entre lo de su clase. Su creador lo ama tanto y desea tan intensamente su compañía y afecto que tiene un plan perfecto para su vida. Además, Dios le dio vida a su único hijo para que usted pueda pasar la eternidad con él. Si está dispuesto a aceptar el regalo de salvación, puede llegar a ser hijo de Dios. Eso primero se enseña en todas las universidades. Desde el más pichi hasta el más encumbrado. Ustedes que muchos le quieren enviar a su hijo por la ciencia tiene sus límites. Tengan entendido. Ya se habrán dado cuenta de que la ciencia puede llegar hasta un punto, después ya no hay más nada de... Dios no. Él es el que te promete. ¿Cómo no creerle entonces? Como decía uno. Sí, pues lo que pasa es que Dios, eso es una cosa abstracta. No es creíble. Y como le decía otro, y después sí es. Mejor nomás vamos por el lado de que puede haber una posibilidad, o sea, usando lógica. Estoy usando lógica humana. Si nosotros tenemos dos caminos y luego te dice, no, acá no vamos allá y opa, acá no vamos y hay la probabilidad de que conseguir algo. ¿Por dónde nos vamos a ir? ¿Y por dónde hay probabilidad? En lógica humana. Esa es lógica humana nomás. Si acá te dicen luego que acá no hay nada. Toda esa proclama que le leí en lo secular está bien estudiado porque lo que no quieren es que haya una causalidad. ¿Y saben por qué no quieren que haya una causalidad? Porque si hay una causalidad, pues tiene que haber un inicio y alguien tuvo que haber hecho. Entonces, como Dios es el candidato único, entonces eso es lo que no se quiere. Entonces, por eso que vos sos producto del azar. Y en esa concepción, ustedes no representan nada. Por eso que hoy en día es el egocentrismo, es lo principal. No, porque el otro no representa absolutamente nada. Y hay un verso que aprendí en estos días y que me di cuenta de que es lo que se manifiesta. El que se enamora pierde. Porque no hay amor en ese tipo de vida. ¿Qué amor va a haber?
¿Qué te vas a mantener unido con alguien toda la vida? ¿Para qué? Si no tiene ningún sentido. ¿Qué sentido tiene enamorarse si todo es al azar, sin causalidad? Te ven el contraste de lo que se enseña afuera y de lo que el Señor te enseña, de lo que Él es y de lo que la gente piensa afuera. Es inigualable. Si ustedes van a comparar nomás con lógica humana, no hace falta ni que se vayan ni siquiera a ciencia no tienen que irse. ¿Por qué creer entonces lo que el mundo nos dice? Por eso, como decía el apóstol Pablo, oro para que ustedes tengan esa sabiduría y revelación de lo que es Jesucristo. Esa es una revelación que viene. Pero para tener esa revelación, dos puntos son sumamente importantes. Uno es la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, no hay ningún tipo de revelación. Porque acá no te van a leer todo eso que les dije, de que soy hijo de Dios, de que por la fe tenés la capacidad de entrar en la familia de Dios, de que son más que vencedores en Cristo Jesús, de que es tu Padre, Dios es tu Padre y que podés orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Acá no te leen eso. Es irrefutable. Si ustedes van a tener un examen y se les dice que sobre este libro va a ser el examen, entonces si ustedes son inteligentes van a leer sobre este libro. Si ustedes tienen el examen y leen sobre otro libro, y van a tener muchos problemas. Vamos a tener muchos problemas. Y lo otro es el hecho de la oración. Y la oración no es ese de que estaba ahí una hora. Ya hice mi una hora. La oración se trata de vivir en contacto con nuestro Señor. Él es parte de mi existencia, siempre. En las cosas que decido, en las cosas que hago. De eso se trata ese 1 Tesalonicenses 5, orad sin cesar, de eso se trata. Es un estilo de vida. No es ese, no sé cómo, así. O como pongan su mano. Ser perseverantes, ahí Romanos 12:12, ser perseverantes en la oración. El Señor Jesús cuando estaba aquí en la tierra oraba. Si Él hace, nosotros más todavía. Si la palabra de Dios no es de mis hábitos, si la oración no es de mis hábitos, no hay ningún tipo de relación que tenga. Y si no tenés ninguna relación, no vas a vivir lo que es la presencia del Señor, el poder. Entonces vas a vivir como un humano común y corriente. Y cuando el tiempo pasa, los creyentes se aburren. De que yo siempre les te vas a hastiar porque siempre es la misma cosa. No, ya sé todo. Ya me sé todos los chistes del pastor. Ya sé que va a caminar de aquí para allá. Ya sé que va a hacer esto. Ya sé que vamos a terminar así. ¿Y saben por qué? Porque eso se te volvió rutinario. Así de fácil. El que está enamorado nunca le va a ser rutinario. El que perdió el amor hace rato, el que ya iba ahí, ya era argelado. No encuentra más ningún sabor ni pasión. Es que ya no le quiero más. Y eso, él tiene la culpa. Siempre se le quiere culpar. No, lo que pasa es que me desamor. Es porque el país anda mal, por eso se me perdí el amor. Se puso viejo y feo. Y argel otra vez. Científicamente se sabe de que por más que sea feo,
Si sos agradable, cariñoso, todo ese tipo de... La percepción que tienen las personas es que sos lindo. Eso es científico. Pero si soy feo luego, y otra vez crema de limón, último grado va a ser, ese hacia abajo. Y eso es categórico, porque hay ejemplos hoy en día de que es así. Viste que hay algunos que no pueden encontrar para casarse, que esa cuestión. Entonces, yo siempre le uso de ejemplo a este hermano que no tiene ni brazos ni pies. Les pregunto, ¿cómo le conquistó a su esposa? Por saber correr, por saber saltar, por darle abrazos de cariño. ¿Cómo? No lo tenemos todo piernas y después no sabemos qué hacer. Es el poder de la palabra. Esa es la palabra en nosotros. Si no, pregúntenle vos a sus hijos si se quieren casar con alguien así. A ver, para alquilar balcones va a tardar respuesta. A ver si se animan. Pero como Dios es todopoderoso, con Él puede suceder cualquier cosa. Con nosotros lo que no puede suceder cualquier cosa. Con Él sí. Y Él en mí puede suceder cualquier cosa. Mi mente se va a abrir. El ingenio va a venir. Décadas atrás, eran los Estados Unidos que en un edificio muy, no les puedo decir en qué ciudad era, pero en un edificio tenían que agregar, si no estoy equivocado, ascensores. Entonces estaban los ingenieros ahí para ver qué parte de lo que iban a romper ahí dentro de la estructura para poner el ascensor. Entonces dice que el limpiador estaba muy preocupado, él, porque demasiado polvo iban a hacer. Entonces él largó nomás y no puede empezar hacia afuera su ascensor. Se miraron los arquitectos y los ingenieros y se fueron a la ventana. ¿Verdad? Y ahí vino el primer ascensor panorámico. Los otros pues estudiaron todo, porque no tenían la idea. Hoy lo que se busca es gente con ideas, ¿no? Gente que tenga ingenio, que se le ocurrió. Como le dije una vez, era también en los Estados Unidos. Y una cuestión tonta, parece muy tonta, pero era el tema de que se dijo de que cuando miraban los partidos de béisbol, especialmente era béisbol creo, era que la persona que está tomando su bebida, su gaseosa, se perdía la jugada porque tenía que hacer esto para tomar su vaso. Entonces a esa persona se le ocurrió hacer una pajita, que cuando eso no había todavía. Entonces, ¿para qué la pajita? Y para que vos estés ahí mirando la jugada, ¿verdad? Sin mover tu cabeza. Y con eso se hizo millonario con su famosa pajita. Ese es ingenio. Y ustedes no ven en las cosas creadas la sabiduría y el ingenio que Dios tiene. Hasta el día de hoy siguen descubriendo cosas y animales y esto y aquello. ¿Cómo lo que puede ser que haga eso? ¿Cómo lo que puede ser que funcione de esa forma? No puede ser. La jirafa pues, es un animal que tiene, ustedes saben muy bien, tiene el cuello muy largo. Entonces su corazón, dijeron los zoólogos, los expertos, como nosotros siempre decimos, ¿cómo diablos es?
¿Cómo? ¿Cómo lo que su corazón puede bombear hasta allá? Porque él tiene 7 metros de altura, su cuello tiene 4 a 5. ¿Cómo es lo que hace? Hasta que le estudiaron todo su vena, esto que tiene válvula, que no sé qué cuánto. Pero lo que pasa es que cuando se agacha, esa misma presión le va a hacer mal en el cerebro, porque va a ser una presión brutal, porque no es la misma cosa estar así que estar así. Y tiene todo un sistema sofisticado, muy sofisticado. Entonces aprendieron de ese animal, o es uno de ellos. Esos trajes que usan los pilotos de combate. Y el tema es que se cierran las venas, así, no sé cuánto, para que se vaya hacia arriba, no se vaya hacia abajo, el fluido de la sangre y todo ese sistema. Entonces hicieron todo eso que ustedes ven los pilotos de combate, que cuando ellos se ponen su traje, ¿para qué? Para que cuando haya mucha fuerza G, el tipo no se desmaye. Entonces le agarraron a uno que no es piloto y le pusieron esa máquina, que con ese traje el tipo podía aguantar. Sin el traje hace rato se desmayaba. Pero lo que pasa es que la jirafa salió sin causalidad, al azar. Todo su sistema se formó, lo creó el tiempo. Los miles de años lo creó. No puede ser. Ese es un dicho famoso en la ciencia. No puede ser. Nosotros tenemos un Dios poderosísimo. Y vamos a ver cómo actúa. Porque dijimos que vamos a irnos a cuestiones reales. Entonces, en Hechos de los Apóstoles. Voy a leer rápidamente porque son unos cuantos versículos. El apóstol Pablo está preso y se está yendo a Roma porque él apeló al juicio del César. Pero eso tenía un propósito. Entonces, como estaban navegando, llegó también el invierno y ellos estaban en la isla de Creta. Él le hace una sugerencia al centurión, que ustedes ven ahí en 27, Hechos 27, versículo 11. Él le da una sugerencia para quedarse en un puerto, pero como él era un preso, el centurión no le escuchó, sino que le escuchó al dueño del barco y a su gente, los marineros. Entonces ellos dijeron que no era adecuado quedarse ahí. Bueno, versículo 13. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste, ustedes tienen ahí en su nombre en griego, que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Esa es una situación buenísima, ¿eh? Viento huracanado. ¿Se imaginan usted huracán? Pero no barco hoy en día. Espectacular para comer, les digo ya por experiencia. El barco quedó atrapado por la tempestad, versículo 15, y no podía hacerle frente al viento. Versículo 16, mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas que ustedes tienen, el esquife. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fueran a engañar en los bancos de arena de la Sirte. Echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía, qué situación, seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, pues continúa
Con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin. ¿Tuvieron ya ustedes escenas en su vida de que, opa, no hay ninguna posibilidad? Hoy hay mucha gente hoy en día que está así, ¿eh? No tiene ninguna posibilidad, te me van a decir, pero ¿y cómo? Y hay mucha gente enferma que está así. Hay gente que está destruida económicamente. No saben qué hacer con el tema de su economía. Otro está destruido con la familia, tampoco no sabe qué hacer. Se le acabaron las ideas. Versículo 21, llevábamos ya mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Una identidad bien definida, ¿eh? Y me dijo, no tengas miedo. ¿En qué momento se le apareció el apóstol? En oración. Si ustedes no tienen hábito de orar, ¿qué quiere que se te aparezca el Señor? Tanto que te hable, que te diga. Si vos no querés hablar. La oración se trata de hablar. Y ese de hacerse del creyente ñembo vida secreta. Es un ahí al cubo. ¿Qué es lo que quiere esconder? Wow. ¿Qué es lo que no quiere decir? Hay algunos que no me quiere ir al doctor porque sabe bien lo que el doctor le va a decir. Como, no sé cuántas veces le dije, usted, si ustedes se van con el doctor, es porque se van porque o van a hacer mantenimiento, se van a revisar, tipo como hacemos con nuestro auto, somos más metódicos muchas veces que con nosotros mismos. Lo que pasa es que siempre me dice algo. Viste que la humildad pues es el hecho de saber escuchar y corregir y no soberbia. Soberbia es, yo no necesito nada. Yo no necesito escuchar, nadie me tiene que decir nada. Se dice, y hoy en día con esta generación Z, como se estaba diciendo la otra vez nuestro invitado, generación Nínive, ni quiere escuchar, ni quiere hacer, ni quiere estudiar, ni quiere trabajar, ni quiere irse en la casa, ni quiere casarse, ni quiere que se le diga nada. Por eso es su invento, no sé si él más inventó o quién dijo. Todo es ni. Y si ustedes van a ser de élite, es porque ustedes siempre tienen a alguien que le está mirando. Así se hacen cuando son deportes de élite. Los de élite siempre tienen su entrenador. Se pregunta, él es el campeón mundial, el número uno, pues tiene su entrenador. Vean, se salta, se va con el entrenador. Él es el número uno. Así es. Su entrenador es parte de su vida. Porque es número uno, justamente por eso. Los que son número 10.000, ese, se cuidan. Antes yo le decía, este señor que ahora está entre la vida y la muerte, corredor de Fórmula 1, Michael Schumacher,
la persona que se iba siempre con él era su cocinera. De vacación, acá, ya, esa señora tiene que estar ahí. O su cocinera, no sé si es cocinera o cocinera. Tiene que estar ahí. ¿Por qué tiene que estar con él? Porque él cuesta, ¿cuántos millones cuesta él? Si él en aquella época ya ganaba 50 millones de dólares al año. ¿Cuánto sería mensual? Le escucha así. Y 4 millones de mensual, ¿le gusta ese sueldo? ¿O no le gusta? Ustedes ahora usan todo, ah, amén, hermano, ustedes que no son materialistas. Porque ese señor, así era su sueldo. No es que le estoy inventando, así ganaba. Entonces él tiene otra realidad. Vive en otra dimensión. Y esas dimensiones son diferentes entre creyente y creyente. Entonces hay algunos que vienen a la casa del Señor y ese está sumergido en esa dimensión en la que el Señor se mueve. Otro está en una dimensión carnal. Él no ve, no siente, no experimenta nada. Otro experimenta poder, vive en poder. Esa canción en la que habíamos cantado, camina sobre el agua. El otro nunca se bajó del bote. El otro está, generalmente está en combate. Es un tipo guerrero. El otro nunca se fue. Hay mucha diferencia. Entonces, como decía un famoso guerrero, aquel que hace, pues es el que la historia se va a recordar de su nombre. Aquel que no tiene miedo, no figura, la historia jamás va a mencionar su nombre. Porque todo lo que hacemos nosotros ahora dentro de la familia de Dios ya depende de mí. No es que depende del Señor. La salvación era gratuita, pero después el resto ya depende de mí. Entonces vamos a continuar con el apóstol Pablo. Ellos están acá en un lío muy grande, pero él, en contacto con el Señor le dice, no tengas miedo, Pablo. No le dice a los otros que están ahí en el barco. A él le dice, no tengas miedo porque el Señor me dijo que no nos vamos a morir. Y dice en el versículo 24, y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Eso significa que estaba orando, intercediendo por el resto, porque más adelante vamos a ver que son más de 270 personas. Así que ánimo, señores. Confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Confíen en mí. Crean en Dios. Como me dijo un compañero de Cintia, él entró en la Marina Alemana y se subió en un buque Mar del Norte. El Mar del Norte es el peor, en realidad es acá hacia la Antártida, pero el Mar del Norte, ya le digo por experiencia. Y el capitán directo dice que se va hacia una tormenta. Y todos nosotros nuevos, a punto de salir nuestro estómago, tripa, todo lo que teníamos adentro. Por supuesto, el capitán se reía de nosotros. Era, parece como si fuera que comer una piedra o que comiste una piedra. Qué mal. Bueno, no sé ustedes, pero a mí cometí el error de no comí lo mucho, comí muy poquito, pero así nomás se movía el barco. Ay. De repente por una escotilla yo veía el agua y después no veía el agua. Veía el agua. No veía el agua. Veía el agua y mi estómago veía cualquier cosa.
Entonces después me fui al baño, me arrodillé enfrente al water, no oré, porque estuve una hora, más de una hora que estuve. Me encerré en el baño ahí porque no me podía quedar en el camarote, entonces me fui a un baño ahí que había varios, cerré la puerta tipo película, tipo esos drogaditos que entran en el baño ahí para, no sé qué habrán pensado la gente, pero estaba yo. Al otro día estuve una semana, después de bajarme del barco, estuve una semana, pensé que así me movía, parecía que la tierra se me movía. Y eso le estoy diciendo con la autoridad, pues lo viví yo. El día que ustedes experimenten, me van a decir, tenía razón. Qué mal que uno se siente. El día que vomiten y estén enfrente al water con el tema del mar, ahí se van a recordar de mí. Pero mientras no te suceda eso, vas a decir, ¿qué experiencia? Ay, sin llagas. Mira, qué bárbaro. Seremos uno cuando ustedes experimenten eso. Usted, a ver, vamos a ir con el Señor. Ustedes vendrán conmigo más adelante. Ahora no, le dijo el Señor Jesucristo. El Señor se iba a ser crucificado. Ahora no, pero después sí. Porque toditos iban a morir mal. Decapitado, crucificado, esto y aquello. Nadie va a morir bien. Ahí seremos uno. Entonces viene esa identidad, esa cosmovisión mía que tiene que estar ajustada a lo del Señor. Lo de Él es alegría total. Lo otro es tristeza total. Son promesas huecas. Entonces, siempre se está diciendo a todos esos drogadictos, no se metan en estas cuestiones, porque miren que son promesas huecas. La droga te lleva a 3 lugares. Si no es la cárcel, el hospital o si no el cementerio. Hacia ese lugar te vas a ir. Uno de los 3, nadie sale ileso. Absolutamente nadie sale ileso. Nadie sale enterito, nadie sale bendecido. Sin embargo, hoy ustedes van a ver que miles, millones están detrás de eso. Eso es porque no existe una realidad, no hay algo verdadero. Entonces se van por la fantasía de tratar de cubrir ese espacio, ese vacío que se tiene. Dice en el versículo 27, ya habíamos pasado 14 noches. Miren que nadie está comiendo 14 noches, ¿no? O sea, 14 días. A la deriva por el mar. En nuestro andar diario pueden venir tormentas. Y bien fuerte. Que no sería nada extraño tampoco. Pero el creyente que está afinado con el Señor saldrá adelante. Vencerá. Porque en Cristo Jesús es más que vencedor. Ese es el que puede decir a los Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Porque Josué está seguro de la potencia de Dios y él lo vive. No, es que él no vive, él vive. Él lo ve, él lo palpa, él está ahí. Él cree. Ya es anciano y ahora cree más todavía. Se mueve como guerrero. Pelea. Por eso que puede decir, yo
Y mi casa, porque el guerrero es, ¿quién va a venir acá? Y nadie se anima. Entonces, y que también cuando uno tiene ese ejemplo, ¿cómo dentro de la familia no seguirle? No, pues la gran flauta de este papá es un, es un ducho, es, qué bárbaro. Y todos los hijos quieren ser así. ¿Qué rey o qué líder? El que es pusatrongo, nadie le quiere decir. Porque no se trata de una religión, esto se trata de vivir algo real, verdadero. Yo quiero ser como él. Ahí ustedes van a seguir con todo el tema de la historia. Lo cierto es que todos se salvan. Él les anima, la gente come, después de 14 días, coman, porque necesitan fuerza para nadar, porque van a nadar. Si no saben nadar, van a aprender esta noche. Todos se van a ir al mar, anímense. Dice en el versículo 37, éramos en total 276 personas en el barco. Imagínense un creyente, vive la palabra de Dios, vive la presencia de su Señor. Él mismo dice, yo le pertenezco. Él me dijo, así va a suceder. 270 personas se salvan esta noche con él. Esa es la valoración que tiene un creyente rendido. Todos se salvan. Llegan a la isla, luego se enteran de que la isla se llama Malta, que ustedes pueden encontrar en el mar, en los mapas, en el Mediterráneo. Entonces dice que los isleños, los lugareños ahí le encienden fogatas, le tratan amablemente. Entonces dice que en el versículo 3 del capítulo 28, el apóstol Pablo recoge un montón de leña y dentro de la leña había una víbora venenosa. Y cuando ponía la leña en el fuego, este animal corre, le muerde en la mano. El apóstol le sacude en el fuego a la víbora. Y dice en el versículo 4, al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí. Sin duda este hombre es un asesino. Pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño. La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente. Y se escucha el reloj. Tic, 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 tic. Y todo el mundo, tic, 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 tic. Y el otro. ¿Y cómo era que le dijo el Señor a su discípulo? Ustedes tomarán víbora, ¿ya ves? Serpiente van a agarrar, ¿ya ves? No le va a hacer daño. ¿Así era o no era así? No, es que él se fue a cazar serpientes. O se fue a encantar serpientes. Estamos dentro, él está caminando dentro del sendero que el Señor le dijo, está caminando dentro del sendero. Está haciendo la voluntad que el Señor le dijo, está haciendo la voluntad del Señor. Dentro de esa voluntad aparece la serpiente, no es que él se desvió y se fue allá y me murió. Que el Señor dijo, pero desobediente, dijo que la serpiente, pero mentira, él es el desobediente. Se fue y se metió, no tenía que haberse metido. Se va y toca lo que no tiene que tocar. Acá estamos hablando de un varón que está haciendo lo que el Señor le dice. En esa situación le muerde este animal, que es venenosa. Todos saben que es venenosa. Tienen que morirse, digo. ¿Cómo no se muere? La gente esperaba que cayera muerto, pero después de esperar un buen rato y de ver que nada pasaba,
cambiaron de parecer y decían que era un Dios. Ah, de asesino pasó a Dios. Ese es el ser humano. Bandido gana, eso es la María. Después no pasa nada. Dios había sido ya. Siempre se hace eso por los creyentes espirituales. No sé cómo, yo creía en él. Esa es en su percepción humana, carnal. ¿Cómo? Después pasa más adelante, había sido, tenía razón. Había sido lo que dijo, porque todo el mundo quiere escuchar de los profetas palabras, lindas palabras. El Señor te va a bendecir. El Señor, esto, lo que nos quieren escuchar, vos corregí tu camino. ¿Cómo me va a decir eso? ¿Cómo me va a señalar? ¿Cómo me van a hacer que cuándo? Y recién le dije que los de élite siempre están prestos para que el de T le diga qué tiene que hacer. O qué tiene que mejorar. Demasiado fácil de pillarla a la gente. Ese que es comunicativo es bien sabido lo que va a hacer. Antes había un señor acá que muchos de ustedes le conocieron, que fue militar. Y ese señor ya tenía 80 y pico años. Le llamaba a mi padre, que fue el pastor aquí, y le decía, este domingo no voy a venir porque me voy a otro lado. ¿Para qué un viejo de 80 le va a llamar? Pasa que dentro de los militares, uno hace lo que quiere. Así es, coronel. Vos salís y te vas cuando se te ocurre. Como enfrente a mi casa había un general, me dijo, cuando yo era teniente se me puso, 3 meses estuve en base Adrián Jara, allá, cerca de Choboreca, ahí donde estaba el incendio. Entonces estuvimos 3 meses, estaban 30 y pico conmigo. Entonces uno se le ocurrió irse. Y en esa época nosotros nos íbamos solamente en avión. Y cargó, no sé qué, me dijo él, una noche desaparece. Cargó, no sé, en una bolsa de galletas y no sé qué cuándo. Se rajó. Y se quería ir porque él escuchó que ahí en Choboreca, pensó, me dijo él, que es tipo Ciudad del Este con Foz de Iguazú, que hay una aduana y él va a pasar a Bolivia. Ahí no hay nada. Un hito lo que hay ahí. Entonces empezaron a buscar. Después no sé cuántos días le encontraron. Dos de sus camaradas le traían así, arrastrando así sus pies. A punto de morir de inanición, sin agua, a punto de morir. Soldado inteligente, soldado universal, soldado de la patria. ¿Cómo que a usted se le va a ocurrir por esos lugares? O ustedes son ayoreos. Si ustedes eran de esa tribu, amén, hermano. Pero ustedes no son. Ni aunque me digan mi fortaleza, mi altura, veo más lejos. O soy chico y paso debajo de la espina. Es la tontería al cubo lo que ustedes pueden hacer por esos lugares. Y ahí ustedes se dan cuenta cómo se actúa o actúan las personas alguna vez. Aquellos que son, que realmente quieren ser, son aquellos que siempre están dando parte de lo que Él es y que no tienen nada que esconder. El apóstol Pablo estaba en el barco. Al principio nadie le escuchó. Después ya le empezaron a escuchar. Después ella era el que decía lo que tenía que hacer. Después ya es Dios. Pero ustedes ven que está en un Dios en minúscula, ¿verdad? Pero Él le sigue a un Dios verdadero. Y vive esta. Yo no tengo una experiencia de que me muera una serpiente venenosa y no me pasa nada. Él vive. Esto sería el pragmatismo del cristianismo. Estamos hablando de que la palabra de Dios
y la oración. Él vive esa palabra, él entra en oración. Y esto es lo que sucede. Esto es vida. No estamos hablando de que están leyendo los pergaminos, no. Está viviendo. Y estamos leyendo porque acá son hechos. Cómo se camina. Entonces yo veo los videos. Así se hace. Mira vos cómo se hace, che. Nunca se me ocurrió. Tipo esos cocineros. Fue que hace. Mira, jamás se me ocurrió ese tipo. Una mezclita ahí. Se fue un cocinero, agarró tipo flor de calabaza. Cortó la flor de calabaza. Parece un tubito así. Y ahí adentro le puso una crema que él hizo. Y esa era una comida. Jamás se me ocurrió. Tipo como un paté. Y la persona que comía. O como suele decir mi esposa, si es que nosotros vamos a agarrar hongos para comer, ¿cuál se puede comer? ¿Y cuál no? Y ahí usted, amonda, admitan más y sean humildes. No sabemos, pastor, me van a decir. Si vamos a depender en ese, no, ahí vamos a ir a verle a otro y vamos a irnos con él y vamos a aprender con él cuál se agarra y cuál se deja. ¿Cuál se puede comer y cuál es tóxico? La humildad es una cuestión tan importante. Y decía el apóstol Pedro, en 1 Pedro ahí 5, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando fuere el tiempo. Él te va a exaltar a su debido tiempo y depositen en Él toda ansiedad porque Él va a cuidar de ustedes. Esta es una vida maravillosa. Preferentemente conmigo, el Señor me habla en los días de reunión de oración y con lo que Él creó. Y generalmente, cuando el tema de la creación de Dios, yo necesito estar solo. Hincha no quiero. Necesito pensar. Cuando estudio la palabra de Dios, tampoco. Ese tema de celular, eso no. Por eso hay gente que se enoja conmigo, bueno, la atiende. No, lo que pasa es que no puedo. Yo necesito pensar. Y la revelación de Dios te va a venir cuando vos estás en ese estado, no es cuando vos estás pendiente de tu celu. Entonces, se suele decir lo que es mala educación si vos estás en una mesa y le tenés a otra persona ahí enfrente y vos estás, y el otro mañana deje. Entonces significa que vos no tenés interés de conversar con él. Le da igual. Y hoy en día, lastimosamente, es una herramienta importante, pero es sumamente adictiva. Yo algunas veces me doy cuenta que, a la vida, estoy demasiado ya. Me doy cuenta de que no. Y yo, mi trabajo no se trata de manejar redes sociales. Ciencia. Y la ciencia no es redes sociales. Esa es una plataforma, ¿no? Estaba haciendo ejercicio en una escalera cuando eso no se transformó todavía en el estadio, ahí la Secretaría Nacional de Deporte. Estaba haciendo yo ejercicio. Viene un muchacho y como había una silla allá arriba, él solo, ¿no? Hablando fuerte, él solo. Me iba a subir ahí, me iba a matar la risa de los videos. Y se va a subir él solito. Siga tú. Ahí arriba, pero él solo. En solitario, que es justamente una de las cosas que más se habla hoy, la soledad. Le convierte en, tiene pseudo conexiones con otros
Que te increíble, amigo. Yo tengo 2000 y pico. Que como le dije la otra vez, yo no le pedí ni a ninguno le pedí amistad. A ninguno de esos 2000 y pico. Viene uno que me pidió hace poco y díjelo, yo, no le voy a decir hola. A ver qué hace. Y viene, pasa enfrente mío, pasaje. Y él me pide amistad. Y yo dije, ¿para qué pistola pidió mi amistad? Si ni hola no puede decir. Después que tú te vas a su casa y me mandan una mano así. No quiere decir yo con mi esposa. Yo creo que quiero ver. Así se enseñó el viernes, ¿verdad? Abrazo, beso, cariño. ABC. ¿Eh? O tu teléfono lo que es. Lo que pasa es que cuesta 6 millones, dice. Vamos a compartir con los niños esta mañana.